En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la neotenia política, con el infantilismo o la infantilización de la democracia. Y vamos a poner con esta intervención el broche final, no sé si muy luminoso o muy oscuro, según el tema que vamos a tratar y a la orientación que le vamos a dar, pero sí es una de las últimas sesiones dedicadas a la neotenia. Hemos hablado de la neotenia en diferentes aspectos y aquí vamos a vincularla sobre todo a las utopías políticas de Occidente. Vamos a referirnos a las utopías políticas de Occidente, a la neotenia y a la democracia en el diván de la literatura. Aquí vamos a sostener la tesis, entre otras ideas, de que los mejores psiquiatras de la historia han sido siempre los escritores y novelistas de la literatura española. Evidentemente, Cervantes, Quevedo, Leopoldo Alas, Clarín, son grandes referentes en este punto. Y la obra de estos autores, El Quijote de Cervantes, Los sueños de Quevedo, La Regenta de Leopoldo Alas, son obras que no nos dejan mentir. Y paralelamente, los mejores pacientes de la literatura española, los mejores pacientes de estos psiquiatras, han sido sobre todo los filósofos alemanes y los grandes utopistas de Occidente, los grandes artífices de las utopías de Occidente. Desde Platón, casi podríamos decir, con su obra tan utópica como esperpéntica, La República, pasando por Tomás Moro y terminando, por supuesto, pues, con los reformadores luteranos, calvinistas, los reformadores eclesiásticos, la obra de Nietzsche, por supuesto, toda la obra del idealismo alemán, son los mejores ocupantes del diván de la literatura española, pasando, por supuesto, por Freud y llegando incluso hasta Heidegger. Imagínense ahora mismo, adivinen ustedes quién está en la sala de espera. ¿Quién está en la sala de espera de ese diván de la literatura española que permite analizar desde la psiquiatría de Cervantes, desde la psiquiatría de Quevedo, desde la psiquiatría de un Leopoldo Alas? Tomen como manuales de referencia El Quijote, Los sueños de Quevedo, o El desconsuelo de los felices, El desconsuelo de los dichosos de Quevedo, o La Regenta de Clarín, para analizar, insisto, en el diván de la literatura española a todos estos autores de utopías y de aberraciones políticas cuyos catastróficos desenlaces, cuyas calamidades históricas están precisamente en una historia cuyo conocimiento y cuyo estudio científico no nos dejará mentir. En este contexto, contrario evidentemente a cualquier interpretación de la felicidad en los sistemas neoténicos de la política o de la ideología, se escribió, como saben, este libro, El fracaso de la felicidad. Ya apunto que esta obra, El fracaso de la felicidad, la presentamos en Vigo este lunes en el Club de Prensa Faro de Vigo a las 8 de la tarde, este lunes 19 de enero a las 8 de la tarde en el Club de Prensa Faro de Vigo. Estamos con Gisela Franco para presentar este libro en el contexto, insisto, del Club de Prensa Faro de Vigo. Ahí estamos este lunes 19 de enero a las 8 de la tarde para hablar de esta cuestión que también vamos a adelantar aquí en este vídeo. Pero, insisto, el tema de hoy es la utopía política, la democracia, desde el punto de vista de las utopías políticas de Occidente, en el diván de la literatura española. Una lección sobre neotenia. Ya hemos dicho que las utopías de Occidente son, en definitiva, construcciones neoténicas, construcciones infantiles, llevadas a cabo por muchos filósofos, pensadores y políticos. Ya hemos dicho que la neotenia es una característica que tomamos de la biología, es una condición biológica, es una característica biológica, en virtud de la cual determinados organismos en un estado adulto, en un desarrollo adulto, conservan todavía construcciones larvarias, construcciones propias de un estado infantil, juvenil o incluso adolescente que perviven biológicamente en organismos adultos. Si aplicamos este concepto, el de neotenia, a una construcción cultural o literaria,
nos encontramos con adultos que interpretan la realidad desde los presupuestos del mundo infantil, de un mundo pueril. Y eso es la génesis, en definitiva, de muchas utopías políticas, la interpretación de la realidad desde criterios completamente infantiles. Y a nuestro juicio ese es también el germen del idealismo alemán, es el germen de una concepción neoténica de la realidad, de una concepción completamente idealista, fabulosa, adolescente, juvenil, infantil, de la realidad, incompatible con la madurez. Hemos dicho que en este punto los estadios de la vida humana son básicamente 3 o 4, si quieren añadir un cuarto. El primero es la vida infantil, la infancia. La infancia es la vida en su versión original antes de que los seres humanos la estropeen con subtítulos determinados por sus prejuicios ideológicos y educativos. Pero la infancia es la vida en su versión original. La juventud es el enfrentamiento con los adultos, que es claramente una etapa de la vida que se determina y se caracteriza por el enfrentamiento con el mundo adulto, con el mundo de los adultos. Y naturalmente en esa etapa el ser humano busca su posición, busca su órbita, busca su propia trayectoria y la busca enfrentándose a los adultos. Es innato el enfrentamiento del ser humano con los adultos, sea su sexo, su ideología, su orientación política, siempre es un enfrentamiento con los adultos, con lo que los adultos para ese joven adolescente representa. Superada la adolescencia y la juventud, lo que se produce es un ingreso en el grupo de los adultos y se produce un pacto con los adultos. La madurez, de hecho, está determinada por el pacto con los adultos, por el ingreso en el gremio de los adultos, dentro del cual el joven ya deja de serlo como tal y se identifica con el resto de los adultos, en algunos casos en condiciones de alianza y en otros en condiciones de enemistad. Pero de cualquier manera se pacta una condición de igualdad en virtud de la cual ese ser humano ya adulto se integra entre los adultos dentro de las normas de los adultos. Ya no hay una oposición joven-adulto, sino que hay una oposición entre los miembros del mismo sintagma. No hay un enfrentamiento paradigmático, vertical diríamos, de arriba abajo, sino que hay un enfrentamiento horizontal, entre miembros ya que comparten premisas comunes. Los maduros, los adultos, podríamos decir, es el pacto con los adultos. La pérdida de la juventud es el pacto con los adultos. Y la vejez supone el reconocimiento del error, pero claro, comprenderán ustedes que hay gente que no envejece nunca, gente que no reconoce nunca los errores. Hay gente que muere con las botas puestas. Morir con las botas puestas es en muchos casos morir sin reconocer los propios errores. Es en muchos casos, no siempre. Sea como sea, aquí vamos a interpretar que la ideología política de las masas, que queda de alguna manera registrada o grabada en los años de adolescencia, puede conservar rasgos neoténicos en muchísimos aspectos y hacer que el ser humano siempre se enfrente a la política o a cualquier otra actividad humana desde presupuestos muy infantiles, como se puede enfrentar, pues, por ejemplo, a la interpretación de la física o desde la mecánica cuántica o desde la literatura, pero siempre desde una perspectiva completamente infantil. No es lo mismo interpretar el Quijote desde los presupuestos que proporciona el Principito que interpretar el Quijote desde los presupuestos que plantea la anatomía del Quijote. Claro, son nociones completamente diferentes. No es lo mismo enfrentarse a la literatura de Quevedo después de haber leído El Principito o Alicia en el País de las Maravillas que enfrentarse a la literatura de Quevedo después de haber leído El Quijote, La Regenta o la fábula de Polifemo y Galatea. Evidentemente, una perspectiva es completamente infantil y neoténica, El Principito, y la otra es propia de alguien que se maneja en conocimientos literarios y que exige disponer de una serie de conocimientos literarios que no pueden limitarse a frases de pseudo-autoayuda o de pura neotenia, de puro infantilismo, ¿no? de puro infantilismo. Entonces, si analizamos lo que es la interpretación neoténica de la realidad, la interpretación infantil de la realidad, desde la literatura y desde la genealogía de la literatura, y a la genealogía de la literatura hemos dedicado una serie de volúmenes en la obra crítica de la razón literaria, por lo tanto deben consultarse esos volúmenes antes de cuestionar cualquier concepto que voy a decir aquí de neotenia, pues evidentemente observamos que la literatura sofisticada y reconstructivista ha sido una de las orientaciones literarias que más activamente ha propiciado un enfoque neoténico de la realidad y de la propia literatura. Lo cierto es que la literatura, desde el romanticismo y desde la Ilustración,
la literatura, desde el romanticismo y desde la Ilustración, no ha dejado de dar señales, no ha dejado de ofrecer demostraciones anticipadas de lo que van a ser las neotenias del siglo XX y sobre todo las neotenias políticas del siglo XXI. Quiero decir con esto que muchas de las obras literarias que se describen, que se publican, que se escriben desde el siglo XVIII incluido en adelante, muchas obras literarias que son producto de la Ilustración y del romanticismo han constituido y constituyen hoy todavía muestras y demostraciones poderosamente neoténicas de lo que son muchas de las utopías de las que el siglo XX y XXI ha sido y sigue siendo víctima. Desde el Robinson Crusoe hasta los viajes de Gulliver, Alicia en el País de las Maravillas, La Isla del Tesoro, El Principito, son muestras de literatura muy pobremente sofisticada y muy pobremente reconstructivista que remiten a la génesis de ciertas utopías neoténicas, que luego han podido desembocar incluso en obras como 1984 de Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en definitiva. Tenemos otro tipo de obras también de la mano de la literatura sofisticada y reconstructivista, es decir, una literatura que plantea situaciones aparentemente irracionales, pero que contiene una fuerte crítica. Es decir, una literatura que potencia la crítica y adopta una apariencia aparentemente, valga la redundancia, una apariencia que subraya la apariencia de lo irracional, pero que no es en absoluto irracional. Es un irracionalismo de diseño con una poderosa carga crítica. La carga crítica viaja de polizón en un equipaje que trata de seducir con aparentes irracionalismos, precisamente para desviar la atención respecto a la fuerza crítica que contiene. Es una cancamusa, es una añagaza completamente, es una lagotería, por así decirlo, ¿no? Es una manera de disimular el contenido crítico, la radiactividad crítica que tiene esa literatura. Entonces pienso en obras de Valle Inclán donde se caricaturiza de manera objetiva la inmadurez humana en prototipos esperpénticos. Pienso también en la obra kafkiana, donde el adulto se comporta como un niño impotente que no sabe moverse en una sociedad que para esa criatura le resulta un auténtico castillo, es decir, que se mueve en un ámbito moderno como si el mundo que habitara fuera un mundo medieval completamente ilegible para él, un mundo que lo sobrepasa. Pero es que los personajes kafkianos se ven sobrepasados por un mundo simplemente porque ese personaje kafkiano es una criatura completamente infantil que no desarrolla ni sus fuerzas ni sus facultades. Es que a mí me sorprende cómo los lectores de Kafka se enamoran de esos personajes que son débiles mentales por completo, que son de una abulia absoluta y que se dedican simplemente a transitar como si fueran una especie de pseudointeligencia artificial por los laberintos narrativos y ficticios de la literatura kafkiana. Pero es que en realidad no hacen absolutamente nada por superar sus limitaciones. Y el lector se complace en recrearse en esos personajes que son simplemente cámaras o testigos de un mundo ante el cual no reaccionan en absoluto. Es decir, me parece una literatura propia de la impotencia, porque en lugar de representar un mundo al que el ser humano no se puede enfrentar, representan un mundo en el que el ser humano se acomoda contando simplemente que no puede vencer las dificultades que tiene delante, o que no puede superar los obstáculos que la realidad le pone delante. No lo pueden superar los personajes kantianos, pero la gente que tiene que abrirse, kafkianos, que son muy kantianos, por cierto, no los podrán superar esos personajes kafkianos, pero desde luego la gente que tiene que enfrentarse laboralmente a la superación de sus limitaciones no se puede permitir el lujo de ser el protagonista de una novela como El Castillo, por ejemplo. Evidentemente. Es decir, el que tiene que trabajar todos los días no puede encontrar en los cuentos de Borges una solución a sus problemas. Evidentemente, encuentras una solución a tus problemas antes en el prospecto de un medicamento que en un cuento de Borges. Por lo tanto, ese tipo de literatura es completamente neoténica. Los protagonistas de los cuentos de Borges exigen un lector que esté permanentemente admirado por las ocurrencias que viven los protagonistas de esos cuentos. Uno se admira de una biblioteca infinita, bueno, uno se puede admirar de los picos de las estrellas,
o de lo que hay más allá de un agujero negro. Sobre todo se puede admirar de lo que hay más allá de un agujero negro, entre otras cosas porque no se ve nada, ¿no? Entonces uno apaga la luz y se admira de la oscuridad. Pues maravilloso, eso da para un cuento de Borges, perfectamente. Pero después, ¿qué hacemos? ¿Cómo comemos mañana, ¿no? ¿Qué comemos mañana? Esa es la pregunta. Entonces, claro, es muy gracioso esto, escribir una literatura para tener unos lectores cautivos de una admiración que no conduce absolutamente a ninguna parte. Y en ese terreno se realizan no solo obras literarias, sino también escritos filosóficos y ensayos donde la gente está permanentemente entretenida con una carraca dándole vueltas a la palabra distancia, velocidad, destino, emoción, luz o cualquier otra cosa. Esos son los ensayos que hoy día se difunden en muchísimos aspectos. Y luego, bueno, tenemos los cuentos de Cortázar, que son un despliegue de personajes totalmente inútiles, infantilizados, que se recrean en el juego o en el vacío, como el fulano que mira los renacuajos en una pecera o en un gran acuario, los alojotes, y los personajes alojotes o ajolotes, según en diferentes regiones de España se pronuncian con una metábasis, con un cambio, una metástasis en las sílabas. Y claro, evidentemente es el himno no a la alegría, pero desde luego sí a la alegría infantil. Es decir, sí es el himno a la neotenia pura, donde, insisto, una literatura cuyos protagonistas exigen la infantilización de lectores porque ellos mismos son el éxtasis del infantilismo en una edad adulta. Entonces, hay una diferencia clave aquí en este tipo de neotenia, porque hay una literatura que representa un valor crítico y poético, estético, muy exigente, como es el caso de las obras de Valle Inclán, por ejemplo, que representan la neotenia en personajes que son auténticos peleles. Y luego hay otra literatura donde la neotenia alcanza un protagonismo que se impone como ejemplar. Se le dice al lector, usted tiene que ser así, como los personajes de los cuentos de Borges. A usted le ponen delante una pantalla completamente oscura y se tiene que admirar de la oscuridad. O le ponen delante una casa tomada por no se sabe qué y usted tiene que admirarse por el hecho de que hay una serie de fuerzas que nadie explica, a las que nadie se enfrenta y de las que nadie se ocupa racionalmente, que van replegando al ser humano. Pues nada, muy bien, y estamos encantados de exaltar algo que no tiene ningún sentido, porque precisamente el sentido, dicen algunos, consiste en que no tenga sentido. Y aquí ya entramos en los trabalenguas muy propios de la deconstrucción. Y luego, pero claro, si llevamos todo esto al terreno de la política contemporánea, surgen utopías extraordinarias y fantásticas, de tal manera que la neotenia se convierte en un instrumento político, en un instrumento ideológico para preservar al ser humano en un tercer mundo social, en un tercer mundo semántico y en un tercer mundo económico, que claro, admite todo tipo de géneros, este tercermundismo semántico, intelectual, filológico, con neolenguas que suprimen palabras para evitar, digamos, una amplitud de las posibilidades humanas de vida y de libertad. Este infantilismo, patrocinado desde la neotenia política, alcanza en el siglo XXI unas cotas altísimas que nunca anteriormente se han visto en la historia. ¿Esto qué supone? Pues supone que la neotenia es una transformación de la política, en tanto que es un instrumento que utiliza la política también para transformar la vida de los seres humanos. La neotenia el infantilismo se convierte en un instrumento de las ideologías posmodernas y desemboca en la infantilización del ciudadano, en la infantilización de la vida urbana, sobre todo. La democracia se convierte en una guardería social, funciona como un jardín de infancia y desarrolla dispositivos de una tutela invisible, pero que preserva muy visiblemente para cualquiera que se distancie, para cualquiera que se someta a un proceso de distanciamiento, de extrañamiento, pues le revela claramente un infantilismo evidente. Entonces, ¿cómo es el individuo neoténico? El individuo neoténico es un adulto que piensa como un niño, o es un niño en el cuerpo de un adulto. Tiene una clarísima incapacidad para asumir la libertad propia, para asumir la responsabilidad propia, y además se le hace creer que vive en un mundo donde la libertad no existe,
donde la libertad no se puede exigir, y se le hace creer incluso, no como en los tiempos de antaño, donde la religión luterana, la religión reformada, la religión protestante negaba la libertad, advirtiendo al ser humano que estaba condenado, castigado o galardonado, agraciado, premiado por determinismo, pero que no se plantee la libertad. El que haga lo que le mandan, que obedezca, pero que no se plantee la libertad, porque todo está ya predeterminado. Hoy día, como la gente no cree en la religión, se inventan el patrocinio de las ciencias, se inventan el patrocinio de la física o de la mecánica cuántica, y se dice que la física o la mecánica cuántica, que reemplaza en la mente de estas personas la idea del Dios luterano, niega la libertad. Y entonces hay gente que se lo cree, y dice, no, bueno, es que estudie usted física, me dicen, estudie usted física, a ver si se entera. Y claro, la pregunta es, ¿y qué física estudio? ¿La que usted sabe o la que usted ignora? Porque claro, si estudio la que usted sabe, desembocamos en un tercer mundo semántico. Y si estudio la que usted ignora, primero debería estudiarla usted, para salir, digamos, del mundo de los esclavos en el que vive sin ser consciente de ello. Entonces, claro, esto es muy gracioso, porque evidentemente el que primero padece la neotenia, en este caso neotenia física, es aquel que cree vivir en un mundo sin libertad simplemente porque no ha cuestionado nunca lo que le han repetido como un mantra. Es decir, si esta persona hubiera vivido en el siglo XVI, en 1500 y pico, pues pensaría como Lutero y no necesitaría la mecánica cuántica para negar la libertad. Porque, como ya he dicho muchas veces, Lutero no necesita ni la física, ni la mecánica cuántica, ni ningún otro cuento fabuloso para negar la libertad, porque ya la negaba él en nombre de su Dios, en nombre de su idea de Dios. Y Calderón de la Barca tampoco necesitó la democracia para afirmar la libertad, para afirmar el libre albedrío, nada menos que en la segunda mitad del siglo XVII. Entonces se dan unas paradojas sorprendentes, porque resulta que según los paradigmas ideológicos del mundo actual, la cuenta sale que Calderón de la Barca era mucho más liberal que Lutero. Claro, esto a cualquiera que se lo contemos hoy no lo entendería, no lo entiende completamente porque se le ha educado en la idea de que Calderón de la Barca es un carca. Y es cierto que Calderón de la Barca es un carca si lo comparamos con Cervantes, pero es que es un liberal si lo comparamos con Lutero, porque Lutero afirma rotundamente que no hay libertad, y lo afirma en nombre de una predestinación fundamentada en la idea que gratuitamente le elabora de su Dios. Pero es que hoy día, como Lutero ya no vende tanto, lo tiene que vender en nombre de otra etiqueta, que sea la física cuántica o la mecánica cuántica o lo que se quieran inventar, o la genética transmutacional, llámenle como quieran al tema, llámenlo como quieran al tema. Pero de lo que se trata es de negar la libertad y de educar a la gente en la convicción de que la libertad no es algo a lo que tenga derecho el ser humano, porque el ser humano lo que tiene derecho es a ser educado neoténicamente, infantilmente, buscando la felicidad, no la libertad. Tengan en cuenta que la palabra felicidad ha reemplazado a muchísimas palabras en el mundo del siglo XXI. Ha reemplazado sobre todo a la libertad, al conocimiento y a la educación. Se insiste en que el ser humano debe educarse para ser feliz. A nosotros nos educaron todavía para ser inteligentes, para ser libres. No sé si lo habrán conseguido o no, pero desde luego no nos educaron para ser felices. A mi generación no se nos educó para ser felices, se nos educó para tener un trabajo. Y se nos educó para conseguir un trabajo no para ser feliz, sino para ganar dinero. Es decir, el trabajo no da la felicidad, el trabajo da dinero. La felicidad se la tienes que buscar tú por tu cuenta, pero no se la puedes exigir ni al Estado, ni a la religión, ni al mercado. Porque antaño la felicidad te la garantizaba la religión. Después la felicidad la garantizó el Estado. Y ahora se nos dice que, como la religión se ha disuelto en otras formas y manifestaciones, y el Estado está en crisis porque no es capaz de asegurarnos ni siquiera las pensiones del futuro, pues ¿qué es lo que nos da la felicidad? El mercado, el trabajo. El trabajo te hará feliz, es lo que viene a decir. No se dice el trabajo te hará libre, porque eso tiene unas connotaciones muy perversas después del nazismo. Pero la frase no es genuinamente nazi, la frase es esencialmente marxista. Pero el nazismo trató de parodiar, trató de burlarse de muchos de los imperativos del marxismo. Hoy día lo que se dice es que la felicidad la da el mercado. Pero para asumir estos planteamientos hay que situarse en un tercer mundo infantil, en un tercer mundo neoténico, en un tercer mundo semántico. Por esa razón, sin neotenia no hay democracia, sin infantilismo no hay felicidad. Esos son los planteamientos
que aducimos aquí. Por eso digo que hay que situar en el diván de la literatura española la construcción de muchas utopías que se han construido a lo largo de los últimos tiempos para falsificar la interpretación que el ser humano puede adquirir de la realidad bajo la nomenclatura, el patrocinio y el padrinazgo de filosofías idealistas completamente. Incluso cuando no basta el uso de las filosofías idealistas, se trata de hacer un uso filosófico de las ciencias para convertirlas en unas pseudociencias, como el hecho de obligar a la gente a asumir, a aceptar que la mecánica cuántica demuestra que usted no es libre. Y usted dirá, ¿y a mí qué me importa lo que digan esos sobre la mecánica cuántica? ¿Desde cuándo esa gente tiene autoridad para hablarme a mí en nombre de la mecánica cuántica y llegar a la conclusión de que la X de la ecuación es usted no tiene libertad? Mire, si ustedes quieren que el ser humano no tenga libertad, basta que lo prohíban por ley, pero no hace falta que invoquen a la mecánica cuántica, que la mecánica cuántica no tiene nada que ver en esto. Eso es como decir que según la teoría musical el ser humano no tiene libertad, porque en la música hay una serie de algoritmos que en un momento dado resultan limitados para reproducir un determinado sistema de combinaciones entre los sonidos, el tiempo, la duración y las figuras, evidentemente. Pero eso no significa que uno no tenga libertad, porque eso equivale a suprimir la capacidad de seguir componiendo obras musicales. Del mismo modo que la supresión de la libertad, oficialmente declarada, equivale a negar que pueda el ser humano continuar su vida ejerciendo libremente sus actos, sus pensamientos y sus silencios, que es en definitiva lo que se propone desde una interpretación neoténica de la mecánica cuántica. No es que la mecánica cuántica niegue o diga la verdad respecto a la ciencia, es que hay una serie de personas cuya interpretación completamente neoténica de las ciencias, sea la mecánica cuántica, la filología o la termodinámica, o simplemente la teoría musical o la teoría de la historia, se empeñan en negar la libertad al prójimo. Es decir, el objetivo no es lo que dice la mecánica cuántica, el objetivo es hacer creer a la gente de que la mecánica cuántica dice lo que yo quiero, y lo que yo quiero es que usted no tenga libertad. Ese es el gran planteamiento de este tipo de teorías. Entonces, claro, el adulto que antes estaba tutelado por la Iglesia, infantilizado por la Iglesia, y después pasó a estar infantilizado por el Estado, como fue el caso de la Revolución Francesa, o el Estado nazi, que infantilizó completamente a sus recursos humanos para obtener determinados logros, pues hoy día esa infantilización, ante las limitaciones del Estado y de la Iglesia, la ejerce el mercado, la ejerce una parte del mercado, porque tampoco podemos decir que todo el mercado promueva la infantilización de la gente. Lo que sí es cierto es que ante gente infantilizada habrá que hablarle en términos infantiles para que consuma mejor, porque es el lenguaje que mejor entiende. De hecho, la publicidad, en la mayor parte de los casos, utiliza un lenguaje completamente infantil para dirigirse a la gente como si los destinatarios de esa publicidad fuéramos bobos. Compra ese producto, que tal, igual. Es decir, desde el momento en que ustedes suben a un avión, la voz que le habla por la megafonía del avión es una voz tontita completamente. Es una voz tontita. Ponte la máscara para respirar porque bla 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 bla. Es decir, es una manera completamente ridícula de hablar. Y en muchos centros comerciales, la voz que se oye a través de la megafonía y de los altavoces utiliza una tonalidad completamente neoténica y de guardería. Es como si la democracia y el mercado se hubieran convertido en una pletórica guardería para infantiles, para seres humanos completamente infantiles a los que se negara la madurez, a los que se negara la libertad, en definitiva. Bueno, y eso que no te dicen en los centros comerciales, dice la mecánica cuántica que usted no tiene libertad, por lo tanto, obedezca y haga lo que yo quiero. Pero esto será el paso siguiente, porque teniendo en cuenta lo que piensan algunos neoténicos de la física o de la mecánica cuántica, pues ya me dirán ustedes hacia dónde vamos. Entonces, claro, en este contexto es evidente que el ser humano tiene que tomar decisiones por sí mismo, que no puede delegar ni en el mercado, ni en el Estado, ni en la religión. Es que ni todas las religiones son tan malas como se ha dicho, ni todo el Estado es tan represor como se ha dicho, ni todo el mercado es tan malo como a veces se dice. Es que sin mercado no se puede vivir, porque la pobreza no permitiría la subsistencia. Pero es que si reducimos la vida del ser humano a mercadería vendible, llega un momento en que tampoco es posible sobrevivir. Es que los extremos son nocivos en todos los sentidos. Necesitamos que el ser humano tenga determinadas creencias que puedan hacerse compatibles con su racionalismo, que eso es lo que de alguna manera planteó siempre el catolicismo, mientras que el protestantismo suprimió completamente la razón y antepuso la fe por encima de cualquier desenlace.
En el caso del Estado, hay estados totalitarios que no dejan margen a ninguna libertad, y hay otros estados donde el ser humano dispone de unas libertades limitadas para hacer posible la convivencia. Y hay formas de concebir el mercado que permiten al ser humano unas libertades en diferentes niveles, desde el comercio pequeño hasta el gran comercio. Y hay otras concepciones mercantiles que plantean suprimir el Estado, suprimir las creencias religiosas y suprimir el pequeño comercio. Y en esas luchas constantes estamos. Ahora, a mí no me pregunten cuál es la solución porque yo no la sé. La solución no se la doy yo, la solución se la da la realidad. Ahora, si ante la realidad ustedes o cada persona se quiere engañar infantilmente o neoténicamente, es responsabilidad suya. Pero cuando tengan alguna duda trascendente, no me la pregunten a mí, pregúntenselo a la realidad. Salgan a la calle, consulten las facturas que ustedes tienen que pagar o intenten obtener un puesto de trabajo. Y ahí está la respuesta no la tengo yo no soy un gurú. A mí no me confundan con Chul Han o con otro tipo de gente que tiene soluciones para todo. Yo hablo de la realidad, no timo a mis oyentes ni engaño a mis lectores. Eso ya lo hacen los profesionales de la sofística. Continuamos. ¿Consecuencias de todo esto? ¿Consecuencias de la neotenia política? Pues evidentemente el ser humano ha vendido su razón al diablo. El ser humano neoténico, el individuo infantilizado, ha vendido su razón a la serpiente del paraíso. Se ha vendido a la serpiente del paraíso. Entonces, ha vendido la razón al diablo. Se ha entregado al consumo de un mercado en el que espera encontrar una felicidad donde no está la felicidad. En el mercado no está la felicidad, en el mercado está el dinero, el gasto y la inversión. Porque el dinero no se tiene, el dinero se invierte, se gana o se pierde, pero no se tiene nunca. Entonces, si ustedes buscan la felicidad en el mercado, pues se encontrarán con que o se enfrentan al mercado con una buena dosis de tarjeta de crédito o lo pierden todo. Pero la felicidad en el mercado no está. Y me preguntarán ustedes, ¿y dónde está la felicidad? Y yo qué sé, pero ustedes se creen que yo soy el padrino de la felicidad. Yo soy el autor de un libro que se titula El fracaso de la felicidad. Pero ¿dónde está la felicidad? Eso lo sabrá cada uno de ustedes. ¿O es que yo les tengo que decir dónde tienen su ombligo? Claro, eso, yo qué sé, ¿dónde está la felicidad? Para mí, la felicidad está en tener salud. ¿Dónde la tienen ustedes? No lo sé porque no les conozco. Como comprenderán, no voy a hurgar en su anatomía. Pero evidentemente, claro, cada uno sabrá dónde tiene la felicidad, cada uno sabrá dónde tiene su talón de Aquiles, cada uno sabrá dónde tiene sus límites y posibilidades. Entonces, claro, pero lo que sí sé es que la felicidad no está en el mercado están los valores, las inversiones, el dinero y todo ese tipo de cosas. Para mí la felicidad está en tener salud y en cuidar de aquella salud de quienes no la tienen, en cuidar de aquellas personas a las que queremos y que pueden tener su salud en riesgo o que pueden ver limitada su salud. Para mí en eso consiste la felicidad. Y luego, por otro lado, está el fracaso de todos los objetivos que ha prometido la Ilustración. La Ilustración nos ha llenado la cabeza con promesas y ha obligado a la democracia a que cumpla todas esas promesas. Y la democracia se ha encontrado con una colección de platos rotos. La democracia se ha encontrado con toda la vajilla de la Ilustración completamente rota, porque todo lo que ha prometido la Ilustración, la justicia, la paz, la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, no se han cumplido en absoluto. Incluso la idea de paz, que tan kantianamente se nos ha vendido desde finales del siglo XVIII, el país que más ha vendido la idea de paz, kantianamente hablando, que fue Alemania, fue el país que más guerras violentas ha organizado en los últimos 300 años, que fue Alemania. Es decir, el propio país que en nombre de Kant nos predica la paz eterna, la paz perpetua, organiza en el primer cuarto, en la primera mitad del siglo XX, organiza 2 catastróficas guerras mundiales. ¿Cabe mayor paradoja? Quizá Chul Han no percibió esto, dice que quiere ser alemán. Bueno, ya cada cual, ¿no? Evidentemente. Pero habría que ver qué habría hecho él en Berlín en 1945 o en 1918. Pero bueno, en fin, el conocimiento de la historia es importante para saber la filiación que uno quiere idealmente atribuirse.
De tal manera que mucho cuidado con las promesas de la Ilustración, porque han sido promesas fracasadas. Y una de las mayores promesas fracasadas ha sido la promesa de la felicidad. Porque la felicidad es con frecuencia un fracaso cuando se promete trivialmente, cuando se promete en unas condiciones ideales, absolutamente ideales, conducen al fracaso. Por lo tanto, toda esta concepción de promesas falsas, de vender la felicidad mercantilmente y de entregar la razón al diablo, no son más que las condiciones básicas de una neotenia que perpetúa el infantilismo humano más allá de las edades adecuadas para sostener ese infantilismo. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Pues hombre, nos encontramos con un mundo en el que ha fallado ya todo esto. La neotenia es la última utopía de Occidente. La neotenia política, hoy en el diván de la literatura española, yo cito a la neotenia política en el diván de la literatura española, interpreten la política actual desde los presupuestos de un Cervantes en el Quijote, desde las exigencias de un Quevedo en el desconsuelo de los dichosos, interpreten todo esto y vean dónde está la idea de libertad, dónde está la idea de justicia, dónde está la promesa de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, la promesa de la separación de poderes, la promesa de un Estado protector, la promesa de un Estado del bienestar. Díganle a la generación de los chavales, de los críos que han nacido ya en el siglo XXI, de esa generación cervantina o neocervantina, de esa generación que ya nace desengañada, muy a diferencia de los milenaristas, que crecieron, se hicieron niños y jóvenes y adolescentes creyendo todas las promesas que les hicieron los boomers, ¿no? Como a la canción de Pachi Andión. Somos todo lo honrados que usted quiera creer. Esto es el rastro, señores. Le vendemos barato y con el precio en inglés. Exactamente es el mismo planteamiento. Somos todo lo honrados que usted quiera creer. Le prometemos todas las promesas que ustedes quieran creer. Y los milenaristas se las creyeron hasta que cumplieron la tercera década de su vida, y cuando empiezan a cumplir ya los veintitantos y llegan a los 30, ya las cosas se han complicado mucho. Se han complicado mucho porque descubren que todas esas promesas estaban construidas sobre mentiras. Pero les ha pillado, les ha cortado la digestión en la plenitud de la vida. La generación neocervantina o cervantina, lo que los anglosajones llaman generación alfa, porque no saben dar contenido a las palabras, es una generación que ya nace desengañada, nace profundamente desengañada, porque no cree en la religión, no cree en el Estado, no cree en la democracia, no cree en la libertad, no cree en la igualdad, no cree en la fraternidad, no cree en la justicia y no cree en la paz, porque la paz que se la prometieron los boomers a sí mismos, que se la prometieron a los milenaristas, se la niegan a los neocervantinos, se lo niegan a los procervantinos, porque los quieren enviar a las guerras para las cuales ahora las potencias internacionales están preparando a la población, en definitiva. Es decir, que el último de los idealismos, la última de las neotenias utópicas de Occidente, que era la paz, también ahora se resquebraja, porque todo el mundo habla de guerra, y todo el mundo pretende mandar a la gente más joven a la guerra. Claro, ¿y por qué no van los políticos a la guerra? Podrían decir los más jóvenes. ¿Cómo esperan los políticos que la juventud pueda confiar en votarles? O pueda confiar en que los políticos la protejan, cuando lo que más busca la adolescencia y la juventud es protección de un mundo cuya adversidad se hace cada día más cruda, más aguda, más visible, más hiriente. Entonces, la distancia que hay entre la gente joven y la política es cada día mayor, sobre todo cuando la gente joven ve en la política una amenaza hacia su vida, hacia su propia vida, porque la democracia no puede convertirse en el verdugo de la población más joven, amenazándolos con una guerra que ni conocen, ni respecto a la cual tienen absolutamente nada que ver. Eso es muy difícil hacer hoy día compatible con la juventud la idea de la guerra, después de que desde generaciones se nos ha educado a todos en la promesa de una paz perpetua, que paradójicamente, construida por la Alemania de Kant, desemboca en el siglo XX en dos catastróficas guerras mundiales dirigidas por Alemania en muchísimos aspectos. Entonces, claro, se habla en términos de infancia perpetua de un montón de criterios que antes, insisto, garantizaba la religión y el Estado, y hoy día solo promete y solo puede prometer a Adolfo Suárez Mente el mercado, en definitiva. Un mercado global, naturalmente un mercado global que se hace cargo de todo. Pero este ideal civilizatorio neoténico, esta democracia neoténica, es un contexto en el que nadie madura.
salvo unos pocos, salvo las excepciones, porque se lleva a cabo la abolición de la responsabilidad y, lo que es más importante para la neotenia política, la abolición de la libertad. O sea, no hay nada más paradójico que un ser humano que acepte la abolición de la libertad, porque hemos pasado de aplaudir la abolición de la esclavitud a promover la abolición de la libertad en nombre incluso de las ciencias. Es decir, ¿cómo puede haber gente que en nombre de una idea falsa de la mecánica cuántica o de una idea completamente falsa de la física aplauda la abolición de la libertad? Explíquense a ustedes mismos, no me lo pregunten a mí porque yo tengo ya la respuesta y este vídeo es la respuesta, pero háganse ustedes esta pregunta: ¿por qué algunas personas aplauden la esclavitud? De sí mismas, no la de los demás. ¿Por qué algunas personas aplauden, en nombre de una malinterpretación de las ciencias, en nombre de una interpretación malversada en términos filosóficos de determinadas ciencias, la abolición de su propia libertad? ¿En qué mundo vivimos cuando el ser humano aplaude la abolición de su propia libertad, la derogación de sus propios derechos, la interdicción de sus objetivos políticos? ¿Cuál es ese mundo? ¿Cómo se puede vivir en un mundo donde el propio ser humano aplaude la abolición de su propia libertad? Es decir, si esto se lo explicaran a Abraham Lincoln, no lo comprendería de ninguna forma, de ninguna manera. Es cierto que el término libertad cada cual lo interpreta a su manera, pero el hecho de que el término libertad se interprete desde el punto de vista de su abolición, desde el punto de vista de la exigencia de su abolición, esto es una novedad. Esto es una novedad. Y esto solo se debe a la neotenia política, indudablemente, que ha alcanzado un grado de desarrollo tan grande, tan notable, que incluso plantea su propia derogación. Entonces, claro, esto es un rechazo al crecimiento personal, es un rechazo a la propia madurez, es la felicidad como espectáculo, la felicidad como algo que reemplaza la libertad, porque el fracaso de la felicidad es el fracaso de la libertad. Pero claro, hay que ponerle un título que llame la atención no para engañar, sino para jugar con el doble fondo que muchas palabras que consideramos inocentes tienen de culpabilidad. Porque muchas palabras que consideramos inocentes son culpables de la neotenia democrática en la que vivimos. Y eso es lo que un intelectual debería hacer, pero realmente los intelectuales no hacen eso. Los intelectuales viven de la sofística y del colaboracionismo con ideas profundamente distorsionantes. Entonces, claro, hay una comodidad y una preferencia por el infantilismo, porque el infantilismo garantiza una seguridad que a corto plazo resulta mucho más cómoda de mantener y de preservar. Agentes de la infantilización. Los agentes de la infantilización no sobran, desde el lenguaje publicitario hasta el lenguaje de los intelectuales. Pero, ¿quiénes mueven todo esto? Pues mueven todo esto, evidentemente, un Estado que no es capaz de prosperar. Cuando el Estado llega a sus límites, cuando el Estado ha agotado sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, reparte juguetes ideológicos, porque es mucho más fácil construir caramelos ideológicos o juguetes ideológicos que hospitales o que universidades. Incluso muchas universidades han reducido simplemente a una guardería de caramelos ideológicos, a un paquete, a programas académicos que son completamente ideológicos y que sirven para mantener más o menos entretenido al público. Pero hay aquí un hecho importante. La gente joven, la gente adolescente, no es tan tonta como muchos adultos creen. Es que yo agradezco en todo caso que haya gente joven que me diga que la información que yo le transmito le ha permitido madurar y le ha permitido desengañarse, porque creo que esto es lo más valioso que le puede ocurrir a un ser humano, alcanzar un grado superior de racionalismo. Y es necesario, ya digo, en muchos casos desconfiar de la labor de los profesores, porque el conocimiento útil, el conocimiento verdaderamente útil, hoy ya no está en los colegios, en los institutos de enseñanza media y en las universidades. Ahí están personas que trabajan y que tal vez puedan disponer de conocimientos útiles, pero el sistema no les permite implantar esos conocimientos útiles porque el sistema exige distribuir caramelos ideológicos o caramelos emocionales, me da igual del género de los caramelos, pero el caramelo no es un conocimiento. El conocimiento tiene que ver más con la guindilla que con el caramelo. Tiene que ver más con lo urticante que resulta el conocimiento que con lo sedante que resulta el placebo, en definitiva. El conocimiento no es un placebo, es una ortiga, es una urticaria, no es una sedación.
de tal manera que el conocimiento útil hoy día no suele estar en los centros de enseñanza ni en las universidades, porque las personas que tienen conocimientos están trabajando en otros terrenos, en otros ámbitos. Incluso una golondrina no puede convertir un invierno en un verano. Ya sé que el refrán dice que una golondrina no hace verano. Yo lo que digo es que una golondrina no puede convertir un invierno en un verano. Una persona inteligente y trabajadora no puede convertir una universidad destruida ideológicamente en un centro de enseñanza científico, porque uno solo no puede. No hay ejércitos de una sola persona, en definitiva. Pero sí hay personas que son más racionales que el conjunto de la sociedad dentro del cual actúan, evidentemente. Entonces, no supongamos que la gente joven, por ser más joven, es más tonta. No supongamos que los milenaristas son unos vagos o unos incompetentes, porque no es cierto. Y no supongamos que todos los boomers son unos ricachones y que son unos grandes trabajadores, porque tampoco es cierto. Hay de todo en todas partes, en todas las generaciones. Y evidentemente sí es muy cierto y muy innegable que la generación de gente más joven nacida en el siglo XXI, que presenta unas concomitancias muy comparables a las de Cervantes, ya es una generación que nace en el desengaño. Un desengaño que llegó a los milenaristas cuando pasaron de los 25 o 30 años. Sin embargo, los chavalitos que nacen ya en el siglo XXI nacen ya desengañados en muchísimos aspectos, porque ya han visto que en sus familias y en su entorno los problemas a los que tienen que enfrentarse sus padres son muy distintos a los problemas a los que tuvieron que enfrentarse los padres de los milenaristas. Ya eso es muy diferente y condiciona enormemente la trayectoria vital de un ser humano. Entonces, agentes de la infantilización, el Estado cuando, insisto, reparte juguetes ideológicos a través de todas sus instituciones, la cultura de masas, ¿por qué? Pues porque vende caramelos audiovisuales completamente. Ustedes están ahora mismo en YouTube, ustedes verán que YouTube está lleno de vídeos de gente que les habla con grandes efectos especiales y con mucha gilipollez, y con mucho meneo de manos, y con mucho movimiento, y con mucha especialidad circense, con muchos efectos especiales. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Un vídeo de YouTube puede estar hecho de muchas cosas, pero hay algo que diferencia a un youtuber de alguien que utiliza YouTube y no es un youtuber. El contenido y el conocimiento. Eso no necesita efectos especiales. El conocimiento no requiere efectos especiales. No requiere ni de PowerPoints ni de pantallas grandilocuentes. Al conocimiento le basta poco más que la palabra y la realidad para impactar en ella, en definitiva. Más ejemplos de culturas de masas, aparte, el mercado, porque el mercado, en definitiva, vende consolaciones adaptadas a las emociones y a las ansiedades que el propio mercado genera. Entonces, en un contexto de este tipo, donde lo bélico y lo político generan inquietudes, ansiedades, sobre todo inquietudes, que después el mercado satisface mediante la venta de diferentes placebos, es lo que garantiza y perpetúa una neotenia en la generación de utopías políticas que, insisto, solo pueden acabar en el diván de la literatura, en este caso española, que es el marco de referencia que yo utilizo, la literatura, básicamente. Se invierten los valores. La madurez es un delito, la madurez es un error, razonar es un error, y sin embargo perpetuarse en el infantilismo, leer El Principito, pues eso es una virtud cívica, de tal manera que se elogian obras como El Principito, con toda la cantidad de simplezas que hay ahí acumuladas, y no se promueve, por ejemplo, la lectura de una obra como Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. No hablemos ya del Quijote, porque eso es un golpe bajo. Pero es que vivimos en un mundo en el que tal parece que el libro de cabecera de los ejecutivos es El Principito, o que el libro de cabecera de los políticos es El Principito en lugar de ser El Quijote, o en lugar de ser El Príncipe de Maquiavelo. Es que hemos pasado de tener élites que leían El Príncipe de Maquiavelo o El Quijote a tener élites cuya filosofía se resume en cualesquiera frases del Principito. Y claro, ya me contarán ustedes, cuando el pueblo lee El Quijote y las élites leen El Principito, ¿vivimos en un mundo al revés? O tal vez no. A lo mejor es que vivimos en un mundo al derechas. O simplemente vivimos en el mundo que hay. En un mundo en el que las élites leen El Principito y el pueblo lee El Quijote. Eso es una cosa muy curiosa. Ahora bien, la degradación de la política, la degradación de la cultura, la degradación del pensamiento, es algo que de alguna manera está preservado en estas concepciones neoténicas, en estas concepciones profundamente infantiles del siglo XXI. Porque, insisto, aquí acabamos organizando la libertad como si viviéramos en una école maternelle, en un jardín de infancia, en una guardería. Hay padres
que fingen severidad y madres que se muestran protectoras. Eso es la neotenia política. La neotenia política se mueve en el simbolismo de padres aparentemente severos y madres aparentemente protectoras, pero en realidad no protegen de nada. No protegen de nada porque exponen a los más jóvenes a la ignorancia y a la vulnerabilidad de un mundo sin preservación de ningún tipo, en definitiva. Ciudadanos dóciles que exigen juguetes, caramelos y placebos, reemplazando las exigencias verdaderas que supone la libertad de la vida. En este contexto, ¿qué es la cultura? Un agente más de la actividad neoténica. La cultura no es más que una educación sin contenido. Vean lo que hay en las universidades. En la mayor parte de las universidades españolas sigue enseñándose una teoría de la literatura que es aquella que aprendieron sus profesores en la década de 1980. Hoy día la mayor parte de mis colegas siguen enseñando la teoría literaria que estudiaron en los años 80. En la década de 1980 es como si durante los últimos 30, 40, 50 años la teoría de la literatura no hubiera evolucionado en absoluto. Se siguen estudiando los géneros literarios como de ellos hablaba Aristóteles, Hegel o Genet. A Genet es a lo más lejos que han llegado. Se sigue estudiando la ficción con teorías literarias más o menos ocurrentes, todas ellas que terminan básicamente en la literatura fantástica de Todorov. Y se dice, renovación de las técnicas de interpretación literaria. No llegan a la crítica de la razón literaria ni cronológicamente, no hablemos ya en otros terrenos. Entonces, ¿de qué me hablan? Cuando me hablan de madurez, de responsabilidad y de libertad, si al final resulta que acabamos invocando a lo que ignoramos de la física y de la mecánica cuántica para abolir la libertad y resulta que hay gente que aplaude. Bueno, pues entonces, estos son los teleñecos. Eso no es un mundo de gente sensata. Función principal de todo esto, pues evitar saber, evitar enfrentarse a la realidad y evitar saber que la realidad exige luchar por la libertad y no preservarse en la placenta de una felicidad ideal, inexistente y, desde luego, fabulosa. Claro, son todo esto un cúmulo de pedagogías sentimentales que no van a ninguna parte y que en realidad no resuelven ningún problema. Son instrumentos de una infancia perpetua. Consecuencias históricas de todo esto, consecuencias presentes, el triunfo definitivo del infantilismo político, el triunfo definitivo de utopías políticas que intimidan a los seres humanos y condicionan su vida. Es decir, que da la impresión de que la gente vive en una adolescencia eterna, en una adolescencia perpetua, permanente, agradecida, tutelada, feliz en su impotencia. Y en esto tiene mucha responsabilidad también buena parte de la literatura del siglo XX. Paradojas de todo esto, bueno, pues ¿qué podemos decir? Nunca como hoy hemos podido disponer de tantos recursos para desarrollar el conocimiento y nunca estos recursos se han utilizado tan poco, por una parte, y por otra se han utilizado de forma tan adulterada, tan contaminada en otros aspectos. Hay un uso completamente irracional de la historia, suplantado por el mito, la leyenda, la memoria o el olvido. Hay un máximo nivel de recursos técnicos e instrumentales y sin embargo se utilizan muy poco y se utilizan muy mal. En este punto la protección política es esterilizante porque uno acude a la política en busca de protección y se encuentra con que la política le ofrece infantilismo. Y claro, hay que proteger a adultos, no a niños, y hay que proteger a adultos como adultos, es decir, exigiendo una responsabilidad. Claro, salvo excepciones que no convierten el invierno en un verano, no se sale de esta neotenia. Entonces, ¿qué podemos decir finalmente como conclusión? Pues que la neotenia es una prolongación patológica del infantilismo en edad adulta, en todos los terrenos, no solo en el biológico, sino también en el cultural, en el literario y por supuesto en el político que nos hace desembocar en guerras, porque cuando uno suplanta la realidad por la utopía, ese desenlace solo puede terminar bélicamente. Rasgos fundamentales. En síntesis, se pierde la libertad política. Se pierde la libertad política porque desde el infantilismo no se puede proteger la libertad. Se cuestiona la autoridad científica sin saber lo que se cuestiona, y se llega a decir que la mecánica cuántica dice que no somos libres, cuando la mecánica cuántica no es la ciencia de la libertad. La física no es la ciencia de la libertad, la física no tiene nada que decir respecto a la libertad humana, del mismo modo que la música no puede decir que según la teoría de la música el ser humano no es libre, eso no tiene absolutamente nada que ver.
Del mismo modo que ninguna teoría de la literatura puede terminar con el diagnóstico de que no hay libertad. Esos son interpretaciones completamente absurdas de la ciencia, que son además incompatibles con la actividad científica y con la propia ciencia. Es decir, discutir la autoridad científica en nombre de una neotenia científica o en nombre de un infantilismo es hacer el ridículo, porque es discutir y enfrentarse a la ciencia desde la ignorancia. La originalidad artística tampoco se percibe desde la neotenia. No es posible alcanzar originalidad artística desde procedimientos que son completamente infantiles. Y por supuesto la genialidad literaria tampoco se percibe. Es decir, que en una sociedad neoténica, en el ámbito biológico, cultural, literario y político, se niega la libertad política, se malinterpreta o se niega la autoridad científica, no se percibe la originalidad artística y, por supuesto, también resulta ininteligible o ilegible la genialidad literaria, que es lo que ha estado en la vanguardia de la educación de las élites prácticamente hasta la Ilustración. Insisto, antes las élites leían El Quijote o El Príncipe de Maquiavelo, hoy leen El Principito o a Harry Potter. Y claro, esto, o a Churhan, que me da igual, porque estamos hablando del mismo nivel, del mismo nivel de calidad intelectual, en definitiva. Entonces, claro, el resultado es una inmadurez crónica, y desde una inmadurez crónica no se puede preservar la libertad de una sociedad de ninguna manera. De tal manera que en este jardín de infancia universal, en el que se han convertido los estados del siglo XXI de la mano de un mercado que vende emociones y que no satisface los problemas reales, la ignorancia es el caldo de cultivo. Claro, ¿cuál es en este punto el porvenir de la literatura? Porque, insisto, estamos en el diván de la literatura. Hemos situado en el diván de la literatura a la neotenia política, es el tema del vídeo. La neotenia política del siglo XXI, la neotenia democrática, la democracia como neotenia, la política como interpretación infantil de la realidad, la hemos situado en el diván de la literatura. Ustedes imagínense que están en el diván de una literatura y les atienden como psiquiatras Cervantes, Quevedo o Leopoldo Alas, por ejemplo. Y ahí dan cuenta de sus interpretaciones sobre la realidad, la política o la libertad. A ver qué les dicen. Díganle ustedes a Quevedo que no hay libertad en nombre de la mecánica cuántica. Díganle ustedes a Lutero que no hay libertad en nombre de la mecánica cuántica. Y Lutero le dirá, yo no necesito la mecánica cuántica para negar la libertad. Me bastan los príncipes alemanes. ¿Qué necesita Lutero a la mecánica cuántica para negar la libertad? Y negó la libertad a un montón de gente sin mecánica cuántica. ¿Qué necesita Stalin la mecánica cuántica para negar la libertad? ¿Y qué necesita la democracia, la mecánica cuántica para negar la libertad? Eso necesita para sedar a la gente para que sea más fácilmente negable en términos políticos. Pero la ciencia no niega ni afirma nada. El objetivo de la ciencia no es la libertad humana, el objetivo de la ciencia son otros conceptos, en definitiva. De tal manera que la literatura es lo que puede salvaguardar algunas de estas circunstancias, en definitiva. Del mismo modo que en la Edad Media la Iglesia preservó la razón y de alguna manera civilizó a los bárbaros con una determinada idea de razón, ¿acaso la literatura pueda preservar una determinada forma de razonar que nos permita superar estas limitaciones neoténicas a las que nos ha conducido la política y a las que nos ha conducido la filosofía y a las que tratan de conducirnos a través de una interpretación totalmente aberrante, pseudofilosófica y pseudocientífica de determinadas ciencias? Porque afirmar que la mecánica cuántica niega la libertad es convertir la mecánica cuántica en una pseudociencia, es dejar que la física o la mecánica cuántica sigan siendo ciencias, evidentemente. Entonces, claro, la literatura debe preservarse en primer lugar del olvido y de la ignorancia, y en segundo lugar debe preservarse de la censura y de la destrucción. Pero tengas en cuenta que la ignorancia ha destruido más obras literarias que la censura, porque la censura remite a algo que se conoce y que se suprime, mientras que la ignorancia remite al nihilismo. Por lo tanto, a la literatura hay que preservarla, sobre todo de la ignorancia, porque la ignorancia es más peligrosa contra la literatura que la censura. Subrayo esto, la ignorancia ha destruido más obras literarias que la censura. Y esto es muy peligroso para la literatura. El principal enemigo de la literatura es la ignorancia y, en segundo lugar, la neotenia, la interpretación infantil de la literatura. El resultado de todo esto es que muchas personas, insisto, que tienen conocimientos útiles no están en las instituciones educativas, y a veces encontrarse con el conocimiento útil que debería estar en las instituciones educativas, en los colegios, en los centros de enseñanza, en las universidades, no está allí, y hay que buscarlo en otro lugar. Hay que buscarlo donde esté,
¿Dónde está ese conocimiento? Yo no lo sé. Cada cual tendrá que saber dónde lo encuentra, dónde lo preserva, dónde lo busca. Pero encontrar personas inteligentes a veces es una casualidad, en muchos casos una fortuna, una suerte, y a veces incluso es un secreto saber dónde están las personas inteligentes. Evidentemente hay un hecho muy importante, y para mí la literatura es el marco de referencia más importante desde el punto de vista de las posibilidades que exige la interpretación de la realidad. En primer lugar, porque la literatura, lejos de ser incompatible con las ciencias, es totalmente compatible con las ciencias sin ser ninguna ciencia. La literatura no es una ciencia, esta es una de las tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria, una de las 13 tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria. La literatura no es una ciencia. Pero, sin embargo, la literatura es más compatible con las ciencias que con la filosofía, porque hay muchas filosofías que se han opuesto a la literatura. Sin embargo, no hay ni una sola ciencia que se haya enfrentado jamás a la literatura. Ni una sola ciencia se ha enfrentado jamás por los siglos de los siglos a la literatura. Y, sin embargo, las filosofías que se han enfrentado a la literatura han sido incontables, han sido innumerables. Del mismo modo que innumerables han sido también las filosofías que se han enfrentado a la ciencia y que en muchos casos han tratado de convertir a múltiples ciencias en múltiples pseudociencias, sin conseguirlo. Y el último intento es el que muchas filosofías de genealogía protestante pretenden hacer con determinadas ciencias, hasta convertirlas a la física y a la mecánica cuántica en pseudociencias que quepan dentro del lecho de Procustio como unas ciencias dominadas, amaestradas en el uso más vil de la palabra, por las versiones ideológicas de determinadas filosofías que funcionan como auténticas sofísticas. Tengan en cuenta que contra la literatura se ha lanzado un órdago últimamente, en los últimos tiempos, muy poderoso, que es el de la llamada escritura creativa. Escritura creativa es el nombre que los ignorantes dan a la literatura. Escritura creativa es el nombre que los ignorantes dan a la literatura. Así de claro y así de simple, porque es la pura verdad. Y en definitiva, aunque le cambien el nombre y aunque traten de adulterarla con nomenclaturas diferentes, del mismo modo que las ideologías y las filosofías que presumen y se jactan de liberales tratan de reducir las ciencias a pseudociencias para hacernos creer que no tenemos libertad e incluso inducir a mucha gente que aplauda la abolición de su propia libertad, en muchos casos también a la literatura se le cambia el nombre. Pues yo, en nombre de la literatura, con permiso de la literatura, puedo decir que nadie olvide tu nombre, porque aunque nos priven de tu libertad, literatura, siempre te llamarás literatura.